Hemos invitado al viceministro de Justicia, a quien agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Muy buenos días, vamos a tratar de avanzar lo más posible porque hablar de indulto y amnistía no es fácil y tiene muchas preocupaciones. ¿Qué establece este asunto, este decreto del indulto y la amnistía? ¿No va a favorecer la inseguridad en las calles? Mi primera pregunta. Jorge, ¿cómo estás? Primero saludarte y saludar a toda la teleaudiencia que nos mire y escucha a esta hora de la mañana. El decreto de indulto y amnistía es una potestad exclusiva que tiene el presidente del Estado y que en el marco de los estados de derecho, en el marco de las democracias, por ejemplo, en la región, es muy similar este ejercicio potestativo de los presidentes que responde al derecho de gracia, que es una vertiente del derecho humanitario, que quiere decir proteger derechos humanos de la población penitenciaria cuando está alcanzado ciertos márgenes, por ejemplo, críticos de hacinamiento u otros similares, o existiera, por ejemplo, la posibilidad de dar el perdón, como se dice, a presos que no fueran graves, no fueran delitos el que hubiera cometido de gran envergadura, de relevancia social, y tampoco estos fueran peligrosos para la sociedad. En ese sentido, la amnistía y el indulto, este decreto ha sido trabajado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el Defensor del Pueblo para proponerle al presidente que podamos proceder de esta manera, tomando en cuenta que en este momento el informe del régimen penitenciario a noviembre del 2017 reportaba un total de 17.946 personas privadas de libertad, lo que quiere decir que el hacinamiento es demasiado grande. ¿Cuántas de estas sin sentencia? ¿Cuántos preventivos? Aproximadamente 12.500, quiere decir un 68% del total de la población son detenidos preventivos, la mayoría en Santa Cruz. Y lo que hace son dos cosas. La amnistía justamente está destinada a esta población, que es el perdón de el delito. Quiere decir que no existió el delito, y en este caso se aplica a detenidos preventivos que cumplen una serie de requisitos previamente. Entre ellos, por ejemplo, que su pena no alcance más de 5 años, la pena que le correspondería. Que si alcanzara los 8 años, esto hubiera resarcido a la víctima, hubiera dado una fianza suficientemente fuerte como para haber reparado al Estado. Cuando sea una persona con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal, o una mujer embarazada con 20 meses de gestación al momento de emisión del decreto, o cuando esté bajo su custodia de una mujer, un niño menor de 6 años. Solo en estos casos puede aplicarse la amnistía, y no puede aplicarse con prohibiciones expresas, tanto para la amnistía y para el indulto, cuando sea, por ejemplo, un reincidente, cuando el delito que hubiera cometido sea contra la vida, contra la libertad sexual, un delito de corrupción, delito de contrabando, de trata y tráfico, de secuestro, de estafa múltiple, o cuando el querellante sea el Estado, independientemente del Ministerio Público. En ninguno de estos casos puede beneficiarse. Y el indulto, que es el perdón a la pena, no al delito. Quiere decir a las personas privadas de libertad que tienen sentencia ejecutoriada. Esto a aquellos que han cumplido más de un cuarto de la pena y en circunstancias muy similares a la del indulto. En ambos casos, Jorge, en el caso de la amnistía, que por el estudio técnico que se ha hecho, pensamos que puede alcanzar a un total de 900 personas. ¿En todo el país? En todo el país. Quiere decir un 7% de la población. ¿Por qué? Porque el resto está dentro de las prohibiciones. Son delitos de otra naturaleza que no pueden ser beneficiados con este derecho de gracia. Y en el indulto, a un total de 1.700, 1.800 personas que tienen sentencia ejecutoriada bajo la modalidad de parcial o total. Esto quiere decir que el decreto está diseñado para alcanzar a un total de aproximadamente 2.700 personas, un 15% de la población penitenciaria. A ver, viceministro, ¿qué pasa con los reincidentes? No pueden ser beneficiados. Hay una prohibición expresa en el Porque muchos de los decreto preventivos presidencial. son reincidentes, de una y otra y otra y otra vez que van cayendo, ¿cierto? No, no puede ser beneficiada. No puede ser beneficiada. Hay una prohibición expresa en el decreto que los reincidentes no pueden ser. Aparte que si esto la población tiene preocupación, ¿qué pasa si fuera un violador? No les alcanza. Delitos contra la vida, contra la libertad sexual. ¿Qué quiere decir? Los delitos de agresión, el daño personal, no les alcanza. Estamos hablando prácticamente solo de delitos patrimoniales, ¿no? ¿Los estafadores pueden salir? No los estafadores múltiples, si fuera una estafa a un particular, pero si hubiera, el decreto es muy claro, si hubiera reparado el daño. Quiere decir que hubiera devuelto lo que ha afectado. Solo en ese caso puede beneficiarse de una de estas dos modalidades, si no, no. Muy bien, eso es importante para la gente que nos esté escuchando. Si es víctima el que nos esté escuchando de un estafador y no le han arreglado el asunto,
No va a poder beneficiarse. No va a poder beneficiarse. Muy bien. 2.700 personas aproximadamente. ¿Esto va a desconcentrar en su mayoría dónde? ¿San Pedro o Palmasola? Consideramos que Palmasola, porque tómese en cuenta, Jorge, que un 36% de la población penitenciaria está en Santa Cruz y solamente un 20% en La Paz. Quiere decir que tenemos un mayor índice de detenidos, tanto preventivos como de personas con sentencia ejecutoriada en Santa Cruz. Entonces va a ser proporcional de acuerdo a la cantidad poblacional que se tenga. Muy bien, a ver, hay una consulta que tenemos. Si una persona tiene una sentencia de 10 años y ya ha pasado 5 o 6 años, ¿qué pasa en esos casos? ¿Se beneficia del indulto? Depende del delito que hubiera cometido. Por ejemplo, si es un delito de asesinato, femicidio, no le alcanza. Si su pena fuera menor a 10 años, y hubiera cumplido un cuarto de la pena, puede beneficiarse del indulto, siempre y cuando no sea reincidente y su delito no esté dentro de las prohibiciones que expresamente dice el decreto presidencial. Bueno, yo comenzaba preguntándole, ¿esto no va a afectar a la seguridad en las calles? ¿No es que vamos a poner a delincuentes, a reincidentes nuevamente en las calles para que nuevamente la policía los empiece a perseguir? No, les reitero, Jorge, no, los reincidentes no pueden beneficiarse. Son personas que tienen por primera vez su proceso o tienen una sola sentencia, que han cumplido parte de ella, que no son delitos peligrosos, que no son criminales que hubieran hecho una afectación a la sociedad. Son sobre todo de carácter patrimonial estos delitos. En ese caso, la mayoría que se beneficia aparte debe firmar con el Estado un compromiso de buena conducta, si no se levanta el beneficio. Y aparte, en este caso no pueden beneficiarse personas que hubieran sido beneficiadas con decreto similar en gestiones pasadas, porque ha habido 5 indultos desde el año 2012, eso quiere decir un reincidente. Entonces, el decreto ha sido pensado, Jorge, muy seriamente, sobre todo para que no alcance esto a ninguna persona que pueda significar un peligro a la sociedad, y sino pensado exclusivamente en personas a las que requieren de un apoyo humanitario. Estamos hablando de personas con enfermedad terminal, personas con discapacidad grave o muy grave. Estamos hablando de mujeres en determinadas circunstancias. Entonces, el decreto tiene ese alcance y bajo ciertos requisitos que deben ser verificados estrictamente por carpetas individuales que armarán los solicitantes y que deberá verificarse en la Dirección de Régimen Penitenciario. Yo le pido mil disculpas, pero a propósito del tema estoy reincidiendo en la pregunta para despejar cualquier tipo de duda. Sí. No quiero que quede ninguna duda porque se ha escuchado bastante de esto ayer. Se habla de derechos humanos de los internos, en estos casos que usted ha mencionado. ¿Qué de los derechos humanos de las víctimas? ¿Se está protegiendo los derechos humanos de las víctimas? Pero por supuesto, Jorge, no se olvide que toda víctima que está encarando un proceso, puede ser que le hubiera pasado retardación de justicia o una cosa similar, pero eso no implica que la sanción, por ejemplo, del privado de libertad implique, por ejemplo, una vulneración a sus derechos básicos. Cuando el hacinamiento llega a grados críticos, cuando no existen condiciones, por ejemplo, como en el penal de Palmasola, pasan el tipo de cosas como las que pasaron hace unos días. Entonces, esto beneficia a aquellos que no son peligrosos, a aquellos que no son reincidentes, a aquellos que han cometido delitos que no implican, por ejemplo, una grave vulneración de derechos como lo implicaría el feminicidio. A esos no les alcanza, o una violación, aquel que hubiera lesiones gravísimas seguida de muerte, a ellos no les llega. Entonces, ni aquellos que están en delitos de corrupción, en tráfico, secuestro, terrorismo, cualquier afectación que pueda haber a la sociedad y al Estado. Entonces, se protege ambos derechos y este derecho es un derecho, una potestad constitucional que tiene el presidente justamente pensando en el sentido humanitario. Muy bien, yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, pero sobre todo le agradezco mucho por la claridad con la que hemos podido hablar de este tema. Siempre que se habla de indulto y amnistía hay algunas susceptibilidades y creo que había que despejarlas. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos hasta la terminal.